Hola empresarios. Uno de los temas que más frecuentemente salen en las tertulias desenfadadas, pero también en algunas formales, es el eterno tema sobre si el empresario nace o el empresario se hace. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Y además hablaremos sobre las tres áreas que necesariamente deben estar presentes en un empresario. Todavía yo nunca he visto a un niño que nazca o una niña marcado con el nombre empresario-empresaria. Por este motivo yo tengo que creer obligatoriamente que los empresarios, las empresarias, se hacen. Un empresario no es un elemento ajeno a la sociedad común de todas las personas que por la calle vemos. Es una persona normal y exactamente igual como cualquier otra persona que vemos por la calle. Entonces, si estamos diciendo y afirmando que un empresario se hace, ¿cuáles son las tres características que un empresario debe desarrollar para que realmente podamos considerarlo como tal? Bien, hay tres características. La primera es la impronta personal, es decir, las características internas que cada persona ha ido desarrollando desde el día que nació sobre su propia personalidad, sobre sus sensibilidades y sobre la visión que sobre el mundo va obteniendo. Y cuando digo visión sobre el mundo me refiero a la visión de oportunidades, la visión de su papel dentro de ese mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, obviamente, no somos iguales, desarrollamos distintas sensibilidades, desarrollamos distintas formas de ver la vida y a partir de ahí generamos una propia personalidad y una propia impronta para las cosas. Esa impronta determinará si, por ejemplo, tenemos una vinculación, digamos, a los negocios o la asunción de riesgos, o si por el contrario, que no es incompatible, pues estamos en un mundo un poquitín más artísticos o en otro tipo de cosas. Es decir, ¿cuál es nuestra orientación? Viene determinada por nuestra experiencia vital, por la información que hemos recogido en los distintos estadios de nuestra vida, sobre lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que nos han dicho, lo que hemos percibido. Todo eso genera una impronta que al final genera una mentalidad propicia para que esa persona posteriormente se transforme en un empresario. La segunda característica es la formación. La formación es esencial en un empresario de éxito. Y esa formación tiene dos características importantes, o dos áreas importantes. La formación en la parte técnica del negocio, es decir, en la parte que físicamente se desarrolla en el propio negocio, es decir, si yo quiero hacer un taller de coches, pues obviamente tendré que tener afinidad hacia el mundo del coche, tendré que tener conocimientos de mecánica y demás ámbitos sobre el coche, de forma que cuando alguien deposite en mi negocio un vehículo para ser reparado, pues tenga los conocimientos suficientes para hacer la función sobre la cual se me encarga realizar la acción. De igual forma, si tengo, ¿qué voy a decir?, un taller de carpintería o monto cocinas, pues obviamente si me van a encargar una cocina, tengo que tener los suficientes conocimientos de carpintería sobre los materiales y sobre todo para que yo pueda llevar a buen fin ese encargo. Luego la formación es esencial. Yo puedo tener una tendencia adecuada a desarrollar algo, pero tengo que haber adquirido las competencias, la formación suficiente para poder después dar respuesta a eso. Pero dentro del área de formación es absolutamente importante también que la complementemos no solo no solo utilicemos en el área del conocimiento, basemos todo nuestro negocio en conocer, aunque seamos los mejores, en la parte técnica del negocio, sino que nosotros realmente, si somos empresarios, debemos de estar formados o al menos poder dar respuesta al conjunto de áreas necesarias para que nuestro negocio, para que nuestra sociedad, para que nuestro proyecto salga hacia adelante.
Estamos hablando de capacitación en áreas de recursos humanos, en capacitación en áreas de organización y gestión de los recursos, estamos hablando de nuestra formación en áreas financieras, estamos hablando de nuestra formación en otros elementos que al final son igualmente determinantes para la generación de resultado y para la supervivencia de nuestro proyecto, en una palabra, que no me salía la palabra. Bien, esta capacitación también en este área es esencial. Hay muchos negocios que fracasan no porque los empresarios no supieran lo que tenían que hacer, no porque no estuvieran suficientemente formados en su área técnica, sino porque obviaron o no supieron desarrollar adecuadamente el resto de las áreas y cometieron errores determinantes que al final les llevaron al fracaso. Por lo tanto, cuando te evalúes como sobre tu capacidad para desarrollar un proyecto desde el área de la capacitación, deberás siempre contemplar cuál es el dominio de la parte técnica de tu organización y la tuya propia, y cuál es el dominio de la parte, digamos, económico-financiera de la empresa y humana, en recursos humanos también, de gestión de personal, de tu organización o la tuya misma. Y si esa no la tienes o no la dominas de una forma adecuada, debes de tomar dos decisiones. Una, o adquirir esa formación y formarte, como hace mucha gente, para adquirir esa parte técnica, esa parte también cualitativa dentro del negocio, o que la contrates. Hay gestores que podrán de forma interna o externa del negocio dar respuesta a ello, o puedes, a su vez, otra forma de subcontratar esas áreas para que de forma profesional esas áreas sean llevadas de forma independiente. Pero lo importante es que esas áreas nunca las obvies, porque son parte del área de capacitación al que estamos nombrando. Por lo tanto, hay una primera área de impronta personal, hay una segunda área de capacitación, de formación, y hay una tercera área tan importante como las demás, que es el área del desarrollo de las habilidades. Es decir, nosotros no solo podemos tener una impronta adecuada para ser empresario, podemos tener la capacidad y la capacitación para desarrollarla, pero después no desarrollamos las habilidades suficientes para desarrollarlo adecuadamente. Se ve con relativa frecuencia personas que tienen todo para triunfar, pero después en la ejecución fallan. Fallan porque fallan los procesos o los procedimientos con los que desarrollan la actividad. Fallan porque tenemos los conocimientos, pero no desarrollamos las técnicas. Fallamos porque al final nos falla el tipo de cliente al que nos dirigimos, o la forma a la que nos dirigimos, o todo aquello que no tiene que ver con lo que realmente tenemos, que lo tenemos, sino en cómo lo desarrollamos y lo ponemos en valor. Esa área, la área del desarrollo de estas habilidades es determinante porque, vamos a decirlo de alguna forma, si nosotros no tuviéramos el perfil y nuestra mentalidad no fuera la adecuada desde el punto de vista de ser empresario, no daríamos un primer paso. Obviamente, si nos hemos formado adecuadamente para hacerlo todo bien, tanto en el área técnica como en el área económica financiera, tendríamos todos los mimbres para afrontar de forma correcta el proyecto que fuéramos a desarrollar. Pero si después, luego, en la ejecución, en la práctica, en el desarrollo de todo ello, no tenemos el suficiente olfato, no tenemos la suficiente agilidad para movernos, no tenemos la suficiente maestría para ejecutar, en la forma en que se ejecuta es donde perdemos todas las oportunidades o todas las ventajas competitivas que creemos que podemos tener. Las ventajas competitivas, las oportunidades y todo se desarrolla en la ejecución, no antes. Con lo que si fallamos, vuelvo a decir, en esta ejecución estamos perdiendo todas las oportunidades que tenemos o que intuíamos que tenemos. Bien, por lo tanto, y como resumen,
Obviamente el empresario se hace, obviamente no todo el mundo puede ser empresario desde el punto de vista de que todo el mundo tiene la sensibilidad y no pasa nada, pero que una vez con esa desarrollada o tenida esa sensibilidad, vamos a llamarlo así, o impronta, o como queremos decirla, hay que formarse. Hay que formarse en el área técnica y hay que formarse en el área económica financiera. Si no abordamos adecuadamente esas dos áreas, el proyecto va a fallar, antes o después. Hay un momento en el cual comenzamos simplemente basándonos en nuestra área técnica, nos dotamos de financiación, el cohete sale, pero en cuanto empieza el cohete a coger a coger altura, sin otros elementos que son igualmente necesarios en el proyecto no se acumulan, la formación económico-financiera, el proyecto va a caer. Si no la tienes, adquiérela, o si no la tienes, rodéate de forma interna o de forma externa de las personas adecuadas que te ayuden a desarrollar esas áreas. Y por último, las habilidades. Las habilidades no son los conocimientos. Los conocimientos, nosotros o las personas con las que trabajamos deben tenerlos. Pero después esos conocimientos hay que desarrollarlos ante el cliente, hay que desarrollarlos en la ejecución de los distintos procesos, hay que desarrollarlos en la generación de sistemas, y todo eso nos habla del desarrollo de habilidades. De las habilidades por la constante ejecución, por la correcta sistematización de los procesos y por la forma de establecer un sistema que te garantice una correcta ejecución. Habilidades personales y habilidades de grupo. Bien, esto es todo por hoy. Espero haber dado respuesta a la famosa pregunta sobre si el empresario se hace o se nace, y espero veros en el próximo capítulo. Muchas gracias.